minutos en varios momentos, por llamarlos, me parece bien llamarlos de esa manera. Y voy a citar frases y voy a hacer lecturas. Estas tienen como propósito poder dejar la semilla en ustedes, los que están aquí y que tan amablemente acuden a estos encuentros virtuales, y que de no ser por ustedes, la audiencia, pues esto no sería posible. Entonces, también muchísimas gracias. El mensaje, cuando hago las lecturas, es que nosotros necesitamos leer a Colombia. Y una de las maneras de leer a Colombia es a través de la geografía, pero también existen formas de leer a Colombia a partir de la literatura, a partir del indigenismo, de la naturaleza, de las aves, de los parques, de las reservas, de la sociedad civil, de los ríos, del patrimonio material e inmaterial, del patrimonio artesanal, del patrimonio gastronómico. Y dedicamos entonces tiempo a esos mapas que hoy con urgencia nos está reclamando la Tierra, porque verdaderamente es el planeta el que está haciendo unos reclamos. Nuestra consideración es que el planeta Tierra activó su defensa, que esto puede ser muy discutible con relación a que no, es un virus, no sé qué, pero digamos que ese no es el propósito de discutir. Inevitablemente tenemos que entender esto como un tema que a nivel de planeta tiene activada una defensa y que claramente hoy nos está mostrando que muchas de las formas comportamentales de la humanidad son susceptibles a ser reevaluadas, resignificadas, repotenciadas, y que debemos de tener una serie de consideraciones con el país que incluyen el tema de consumo local, que incluyen el tema de los prosumidores, entiéndase por prosumidores aquellos que tienen una relación directa, es decir, sin intermediación, con los que producen alimentos, objetos artesanales, objetos industriales fabricados en el país, y todo eso de la Colombia productiva que todos ya llevamos dentro. Yo suelo decir que quien se quiera ir para el exterior, que se vaya para el interior y descubra el país que lleva dentro, pero que fundamentalmente Carlos, te interrumpo un segundito para decirte, te estamos escuchando un poquito entrecortado. De pronto revisar ahí la conexión de internet y sabes que nos puede funcionar. De pronto quitar la cámara, que a veces funciona mejor la señal del audio, entonces podemos intentar. A mí me ha funcionado en estos días, no sé por qué, el uso de los audífonos. Acabo de instalarlos y probamos con esto, y como segunda alternativa con la cámara. Quiero saber si ahí me están escuchando bien. Te estamos escuchando un poquito mejor, se entrecorta un poquito, pero sigue para ver si ya de pronto se soluciona. Bueno, Marcela, gracias. Bueno, supongo que habló Marcela, no sé. Sí. Quisiera saber esto en el chat, si me dicen si sí me están escuchando, o si recurrimos a suspender la cámara, con lo cual tampoco hay ningún problema. Vámonos con ese recurso, entonces. Voy a bloquear la cámara. En el chat de la reunión todavía no veo, aunque dice no hay nada. Suspendo cámara. Perfecto, ahí nos ponen que se oye mal, entonces yo creo que intentemos lo de la cámara a ver si de pronto funciona un poquito mejor para que te oigamos más fluido. A ver, ya suspendí la cámara.
Continúo con los audífonos. No Perfecto, y ahí ya te oímos sé mucho cómo mejor. ahí. Perfecto. Bueno, pues Ligia dijo a las 15:07, o sea, hace un minuto que se oye muy mal. Seguro fue cuando lo sugeriste. Luchi, hola, si se oye regular y la imagen pixelada puede mejorar sin cámara, gracias. Distorsionada, y eso fue a las 15:08. No sé qué otro recurso utilizar, ya suspendí cámara, yo ya no sé cómo me estén escuchando ahí. Quisiera saber, digamos que... Ahí te estamos oyendo mejor, ahí te estamos oyendo mejor. Bien, ok, le pedimos a las personas que cierren los micrófonos. Ya mejor el audio, mucho mejor. Gina Paola, hola Gina, ¿cómo vas? Listo, digamos que voy a retomar a veces ese parar en seco. No estoy acusando nada, ni más faltaba, Marcela, lo hiciste por el bien del espacio y te lo agradezco, pero el ritmo en el que venía lo debo retomar, esperando que ustedes tengan entonces una buena audición. Pero voy entonces a retomar diciéndoles a ustedes que cuando yo hago lecturas, cuando yo tomo citas de algunos autores, lo hago para que caigamos en la cuenta, pero en debida cuenta, de la necesidad que tenemos de leer nuestro país. Y leer nuestro país es claramente leer la literatura, pero que como principio básico para hablar de posibles futuros y hacer un mapa de esos futuros posibles, debemos entender que necesitamos habitar el territorio con respeto, aprovecharlo con prudencia y compartirlo con generosidad. Y que de esa manera nosotros hoy, en los tiempos que estamos viviendo, claramente la situación nos está diciendo que deben ser primero los habitantes y luego los visitantes. Y esto lo vamos a tener que ver casi que por separado. Seguramente hay alguna persona que pertenezca al sector al que yo pertenezco, que es el del turismo, y en el que claramente nos vamos a centrar, porque este es un intercambio de experiencias en turismo, claro está, les resulte un poco desalentadora la frase que acabo de enunciar de primero los habitantes y luego los visitantes. Y es que así lo está exigiendo hace muchísimo rato la sociedad. Hace rato nos están hablando de mercados locales, hace rato nos están hablando de primero país, y nosotros, muchos de los agentes de viajes, estamos pensando primero en París y luego en país, y necesitamos reconocernos en nuestro país. Dice William Ospina que la historia de Colombia es la historia de una prolongada postergación, la única aventura digna de ser vivida, aquella por la cual los colombianos tomemos verdadera posesión de nuestro territorio, tomemos conciencia de nuestra naturaleza, una de las más privilegiadas del planeta, tomemos conciencia de nuestra magnificencia, de nuestra complejidad étnica y cultural, creemos lazos firmes que nos unan en un proyecto común y en un orgullo común por un país al alcance de los niños. Siempre estamos pensando en el país al alcance de los niños, pero lo estamos pensando hace muchísimo rato. Entonces parece que nosotros verdaderamente estamos postergando la verdadera historia de Colombia que tenemos que construir. Si bien es cierto, hablar de la pandemia implica hablar de un fenómeno global, bien es cierto entender que nosotros, para llegar a lo global, tenemos que tener una mirada de lo local, y que es de esa manera en que nosotros
verdaderamente habitando estos territorios con respeto, aprovechándolos con prudencia, verdaderamente los podemos compartir con generosidad. Y cuando hablamos de compartirlo con generosidad, estamos tocando claramente el punto de que luego los visitantes, yo creo que nosotros estamos viviendo un momento precioso de la historia. Esto puede resultar muy antagónico a los oídos de muchas de las personas que aquí están. Mi consideración es que este tiempo, lastimosamente y con todo el dolor profundo que nos agobia por la crisis de los menos favorecidos en el mundo entero, digamos que poniendo esa dimensión a un lado y poniendo en el centro la dimensión de lo que nosotros verdaderamente tenemos que hacer como territorios, hoy nos está entregando una oportunidad única. Ojalá que esta oportunidad no se tenga que repetir de esta manera a nivel pandémico, pero ojalá nosotros tuviéramos los del turismo todos un año sabático para pensar verdaderamente si los ejercicios que nosotros estamos haciendo alrededor del turismo están verdaderamente siendo amigables con el planeta. Esto es, si verdaderamente nosotros tenemos prudencia al aprovecharlo y respeto al habitarlo como territorio. Cuando yo hablé de el recurrir a algunas notas de la literatura, esto además deriva de una pregunta que en muchísimos escenarios en los que yo me muevo me preguntan qué deberíamos leer las personas que trabajamos en el sector del turismo, y yo suelo recomendar muchísimo las elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos. La razón por la cual lo recomiendo es porque aquí en estos tomos nos han contado sobre el descubrimiento de la plataforma continental del continente americano. Es válida la redundancia del hecho de que por acá entraron gran parte de los conquistadores, y aunque no vamos a hablar de la conquista, debiéramos, eso sí, referirnos a la historia, sea porque en sintonía de alguno le parezca que eso sea una tragedia, o sea porque a otro le parezca una comedia, pero verdaderamente esas historias son las que a la hora de la historia que enseña el lugar nos sirven como referencia para quienes necesitamos, y estoy hablando justamente del sector turismo, necesitamos reconocer de el país que necesitamos mapear, porque creo que va a ser muy difícil entender a Colombia sin hacer unos mapas, y ahora veremos más adelante a qué hace referencia ese mapa de futuros posibles, que para el caso de futuros posibles implica esos atributos o esos bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, tradiciones, vocaciones y tendencias de un territorio que hagan que la gente viaje, pero que principalmente pongan en valor a los habitantes, puesto que ya me hemos dicho, primero los habitantes y luego los visitantes. Esto es una invitación a que organicemos la casa y que organicemos la historia de esta casa, que es la casa nuestra. La casa iba a ser el nombre que llevaría 100 años de soledad, pero la casa también fue la de Álvaro Mutis, y la casa fue la de Álvaro Cepeda Zamudio, y nosotros tenemos que aprender a ver al país como nuestra casa. ¿Y qué cosas harías o no en tu casa? ¿Qué cosas permitirías en tu casa? Y para este caso estaríamos seguramente cayendo en la cuenta que así como hay cosas que no queremos
que se hagan en nuestro hábitat inmediato llamado casa, entendida Colombia como casa, tampoco quisiéramos que las hicieran acá. Nosotros, adicionalmente, de la situación pandémica que en la actualidad vivimos, no podemos olvidar que nosotros tenemos unas realidades que tenemos que resolver y que esperamos además como conflictos no se estén recrudeciendo y que a nivel de grupos armados tengamos que lidiar por no sé cuántos años de la historia de Colombia, y es quizás por eso, porque no conocemos esa historia de Colombia. En conclusión, yo he planteado en diferentes escenarios que nosotros necesitamos pasar de la Colombia señalada a la Colombia deseada. Espero que esta Colombia, por la cual vamos a hacer un recorrido, se constituya en esta Colombia deseada y que pasemos de ser esta Colombia señalada. Yo no estoy acusando falta de amor por el país por parte de todos los que participan acá, ni en general de la comunidad, pero en el colectivo nos damos cuenta de que nos falta colombianidad. Voy a abrir comillas con para una de las elegías de varones ilustres de Indias, del autor Juan de Castellanos. Ya pues, ¿qué cosas de Indias celebramos? Para no proceder sin fundamento, parece cosa justa que digamos algo de su primer descubrimiento, porque de la raíz saquemos ramos que hagan al lector estar atento, pues edificio de cimiento falto mal se puede subir a lo muy alto. Seducen entre tanto que vivimos cosas que con razón pide que notemos, las cuales si pesamos y medimos, a gran admiración nos moveremos. Cierro comillas, Juan de Castellanos. Ahora, después de esa lectura, voy a entrar a hacer una lectura más vigente quizás en nuestra historia y voy a tomar al autor William Ospina, quien ha sido, junto con otros autores, por supuesto, entre los grandes inspiradores de los ejercicios que desde Pasaporte mi hermano Wilmar y yo realizamos. Abro comillas. La cultura oficial pretendía que no había diferencias entre nuestro mundo y el idolatrado mundo europeo. Lo único que había que hacer era cambiar los nombres en los decorados del Senado latino, en las evocaciones de la República Romana, pretender que Bolívar era Napoleón, que José Hilario López era Napoleón III, que Julio Arboleda era Víctor Hugo. Pero el verdadero desafío de nuestra cultura era pensar desde sí, dejar de ser una glosa de la historia universal, dejar de ser una réplica tramposa de otras realidades y asumirse en su complejidad, mirar el mundo desde estas cordilleras andinas, estos valles por donde corren los ríos ansiosos hacia el Caribe, estos bosques de niebla, estos páramos inventores de aguas, estas llanuras donde las arpas de Nurtumbía y de Israel se contagiaron de la libertad de los vientos, y estas selvas donde las anacondas tienen figurado en su piel el mapa de las constelaciones. Y he seleccionado esas dos lecturas porque hacen clara alusión al mapa. Y si bien es cierto, termina el texto, al que no le cerré comillas, perdón, con el mapa de las constelaciones. Nosotros, yo creo, y lo he dicho en diferentes escenarios, que si como estamos sobrevivimos, si nos unimos sobresalimos. Yo creo que en Colombia hay muchas estrellas brillando con luz propia, pero es necesario que brillen a través de una constelación, y ese sería otro de los mapas con los que tenemos que construir los futuros posibles a los que estamos haciendo alusión en esta intervención. Ahora bien, hace poco, en una conversación atenta, una conversación
exigente quizás, donde había que proponer algunas cosas, llegamos a la mirada de la realidad y el merecimiento, sí o no, de la realidad que hoy estamos viviendo, gústenos o no nos guste. Y resulta que hace rato se viene hablando de sostenibilidad. Y en algún momento yo puse en una de mis historias de Facebook, en forma interrogativa, una frase que decía: turismo sostenible o turismo sostenible. Y creo, lastimosamente, que me voy a tener que referir a ese o ese con el que empieza la palabra sostenible y a la que le cambié una N por una M, porque en algún momento he tenido que decir, y vuelvo y lo digo sin arrepentimiento, pero con lástima: turismo sostenible. Y yo voy a basar mis hipótesis a lo largo del tema sostenible para que pasemos al concepto de lo sostenible, que es lo que de alguna manera o de muchas maneras, tal vez a gritos, nos está reclamando la tierra, a la cual yo he dicho que, o de la cual he dicho que activó su defensa. Claro, nosotros estamos hoy frente a un brusco despertar de la conciencia. Yo le tengo muchísimo temor a que ese brusco despertar de la conciencia, constituido hoy como una adversidad, no vaya a ser el escenario propicio para que salgamos como una mejor sociedad. Y que verdaderamente tomemos esa posesión de esta, la aldea global del mundo, como la definió, hablando de Macondo, el biógrafo de García Márquez, Gerald Martin. Resulta que el turismo y seguramente muchas industrias siempre están buscando cómo resignificar su actuar. Pero muchísimas veces nos hemos quedado en la lectura del título del libro y hablando del contenido como si lo hubiéramos escrito, y no es cierto porque ni siquiera lo hemos leído. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de muchas cosas a la vez. Y ahora se nos ha dado a los del turismo por hablar de un nuevo concepto que, si bien es cierto, lo valido y lo aplaudo, la invitación es a que lo hagamos real, genuino, y que eso incluso a las renuncias que haya lugar, nosotros nos estemos sometiendo ni siquiera con humildad, sino con sacrificio, porque nosotros hemos sacrificado la tierra. Dicho concepto es el concepto del turismo regenerativo. Y vaya que sí, el término me ha causado una impresión bastante positiva, considerando, eso sí, que el turismo regenerativo pueda tener una oportunidad sobre la tierra, contrario a 100 años de soledad, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra. Nosotros estamos convencidos que tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra, pero que necesitamos hacer un inventario juicioso de nuestro actuar con el planeta, porque la crisis de la tierra no es más que el producto de la crisis interna del hombre. Y en ese orden de ideas, al primero que habrá que reforestar tendrá que ser al corazón del hombre. De lo contrario, nos vamos a seguir enredando en muchas banalidades. Creo que a esta altura deberé muchas explicaciones y tendré cosas por desarrollar
y si bien es cierto, algunas las desarrollo y otras las esbozo, he de detenerme en algunas para precisarlas, que son aquellas que dentro de mi sentir son las que ofrecen mayor carácter o mayor relevancia a la hora de enunciarlas como tal. Es por esto que estoy hablando de el turismo regenerativo. Y ese turismo regenerativo me parece que deja implícita una situación, y es que si nosotros tuvimos que llegar a hablar de turismo regenerativo, es muy probable que esto obedezca al hecho de una conducta degenerativa con el territorio. Y esa conducta degenerativa haya derivado en una filosofía, en un concepto, en un modelo que hoy se llama turismo regenerativo. Voy a jugar un poco con las palabras y me voy a devolver utilizando otros términos para que precisemos esos mapas por los cuales quisiera que viajáramos. Son las 3:29, yo pierdo noción del tiempo, pero sé que voy a lograr precisar las ideas. En ese juego de palabras, de lo degenerativo a lo regenerativo, debo decir que entonces el comportamiento y el movimiento alrededor del turismo venía siendo un movimiento de una acción desaforada. Desaforada coincide con degenerativo. Prácticamente para este caso empiezan a actuar como si fuesen sinónimos. Y en el caso de regenerativo, entonces diría que nosotros necesitamos pasar a una situación aforada. Es decir, pasemos de lo degenerativo a lo regenerativo y de lo desaforado a lo aforado. En esta última palabra me voy a quedar porque definitivamente el sector del turismo hoy se ve abocado a una reducción del aforo. Y si nosotros no somos capaces de reducir el aforo, pareciera que la naturaleza misma se va a encargar de hacerlo y con el coronavirus lo está logrando. Porque hoy esa distancia física de que debemos guardar por respeto, por amor, por una cantidad de cosas, esa distancia nos está diciendo también casi que de manera explícita a través de otra lectura que nosotros tenemos que cambiar el aforo. Y que esto a nivel de empresas de turismo estaría diciendo que si el restaurante le cabían 200, probablemente tenga que empezar con una reducción del aforo del 70%. Y eso ya implica que 60 personas puede que no le den el punto de equilibrio a ese negocio. Pero tenemos que mirar es exactamente cómo vamos a hacer para que incluso con una reducción del aforo de esas proporciones, los negocios sean productivos y realmente podamos hacer entre todos la Colombia productiva que claramente nos está invitando en este momento, ofreciendo ese espacio que es Colombia productiva. Así las cosas, quiero que pasemos de lo desaforado a lo aforado y de lo degenerativo a lo regenerativo. Y para eso va a ser necesario que nosotros en la reducción del aforo nos reinventemos los nuevos productos turísticos. Porque en Colombia están a punto de nacer los productos turísticos más emblemáticos del país, los productos turísticos que rescaten y destaquen la magia de los indígenas, la magia de los bosques, de los páramos, de
los ríos, de las altas montañas de Colombia, en general. Y para eso, además, acompañados de la mano de ProColombia, estamos trabajando una idea que claramente está haciendo una invitación y que es del aislamiento al alistamiento. Por tal razón, teniendo presente que esta situación era una situación para algunos previsible, evitable, y para otros previsible, inevitable. Hoy estamos en ella y tenemos que reconocer el riesgo de habitar el mundo que hoy tenemos ante nosotros y con nosotros. Yo sé que Colombia tiene mucho con qué. Me queda un gran interrogante o una gran invitación, más que interrogante, y es, tenemos con quién hacerlo. Esperamos que aquí los artistas, los pintores, los danzantes, los bailadores, los que tocan un instrumento, los que narran una historia, seamos capaces de ponerlos en ese mapa cultural del país en beneficio de la sociedad y en el centro de los productos turísticos. Porque cuando nosotros realmente sepamos quiénes somos, podremos decir exactamente qué queremos o qué anhelamos. Muchas veces, y aunque suene muy fuerte lo que voy a decir, sucede que el problema con el mundo es que a la gente inteligente está llena de dudas, mientras que los menos inteligentes están llenos de certezas, y finalmente nosotros no sabemos si estamos cayendo verdaderamente en un error de lo que, voy a decir la palabra que seguramente es desconocida para muchos, se llaman los ultracrepidianos. Esas personas que, perdónenme, caen en el error de hablar un poco más de la cuenta de lo que no han tenido en cuenta. Hoy tenemos el país y el mundo invadido de inmunólogos sin título, y nosotros necesitamos, como sector del turismo, esto solamente fue una analogía, invitar a los verdaderos pensadores de nuestro país. Necesitamos hacer un mapa de los escritores colombianos y necesitamos con esos escritores resignificar la historia. Hace poco estábamos hablando con una organización que trabaja turismo de lujo y teníamos que definir qué es lujo en turismo. Y una de las argumentaciones mías era: lujo en turismo no es turismo de lujo con hoteles de lujo para atraer magnates que tienen casas que superan los hoteles de lujo en Colombia. El turismo de lujo es una cosa maravillosa y una oportunidad que, a partir del mapa de los escritores colombianos, nos permite desarrollar los productos más singulares y con mayor magia. Voy a poner un ejemplo: recorrer el Museo Botero del Banco de la República de Bogotá y el de Medellín, acompañado por Lina Botero, la hija de Fernando Botero. Eso es lujo en turismo. Si Carlos Castaño Uribe, el antropólogo, descubridor de, digamos que la palabra voy a poner entre comillas, descubridor, del Chiribiquete, hoy patrimonio UNESCO de la humanidad de carácter mixto, entiéndase por mixto para este caso cultural y natural, es lujo en turismo ir a viajar y volar sobre el Parque Nacional Chiribiquete acompañado de Carlos Castaño. Eso es lujo en turismo.
Es lujo en turismo recorrer Aracataca con un hijo de Gabriel García Márquez. Es lujo en turismo recorrer Aracataca con Jaime Abello Banfi. Es lujo en turismo hacer un viaje por los caminos de hierro de la historia con William Ospina. Es lujo en turismo un viaje a bordo de Juan Manuel Roca, el poeta. Es lujo en turismo viajar con Mario Mendoza. Es lujo en turismo viajar con Diana Uribe. Pero sobre todo los colombianos tenemos que poner en la canasta de consumo turístico las historias más relevantes y las personas más importantes a través de su pensamiento. Dejo claro con esto que uno de los mapas posibles para construir futuro está en llamar a que nos ayuden a contar la historia a esos escritores, a esos poetas, a esos ensayistas, a esos novelistas, a esos cineastas, recorrer con Ciro Guerra el territorio de la anaconda. ¿Por qué no recorrer el Amazonas con Webb Davis? Y tantos otros con los que podemos, a partir de ese mapa de la literatura o de ese mapeo de los escritores, desarrollar productos turísticos para un futuro posible de turismo de lujo en Colombia. Eso que he puesto como ejemplo son simplemente la punta del iceberg. Es mucho más lo que se oculta que lo que yo aquí, en este tiempo que me corre a una velocidad que no lo entiendo, pero debe ser porque está estrechamente relacionada con el disfrute. Pues es solamente a modo de ejemplo y a modo de analogía del iceberg para decirles a ustedes que nosotros estamos sentados en lingotes de oro bostezando de hambre, que la verdadera Colombia no nos la enseñaron en la escuela ni en los colegios, pero que la responsabilidad de aprender geografía de la región no es un hecho que deba obedecer exclusivamente a un pensum. Los empresarios del turismo tienen que aprender de geografía. Resulta inverosímil que tú compres un paquete turístico y el guía recurra a dinámicas recreativas. Yo no tengo nada contra las dinámicas recreativas, pero cada cosa en su punto y su lugar. Yo no sé por qué cuando viajamos estamos pensando en la meta y no somos capaces de fijarnos en el camino. Oye, ¿y a qué horas llegamos? Gonzalo Arango decía, disfrute el camino que es eterno, la meta es fugaz. ¿Cómo puede ser que nosotros insolentemente viajemos por Colombia tras unas metas de unos lugares y no seamos capaces de, a partir de un narrador oral escénico, que es lo que debe hacer un guía, poder encontrar esos otros mapas y esas otras capas que necesitamos penetrar para entender esa nuestra Colombia profunda? Entonces, si ya he tocado ese mapa que está en mi sintonía, que es el de los escritores y de la literatura, yo puedo citar aquí, porque formé parte de la ideación de Colombia Realismo Mágico con Oscar Rueda, siendo el viceministro, no de la elaboración de la marca, y eso es una claridad que tengo que hacer también, de cómo puede ser que los territorios busquen marcas afuera cuando las tienen adentro. Nosotros no podemos seguir buscando afuera lo que se nos perdió adentro. Por eso cuando hablo digo, el que se quiera ir para el exterior, que se vaya para el interior y descubra el país que lleva adentro.
Esto es, dicho de muchas maneras, señores del turismo, yo no puedo utilizarlo de una senadora, porque más trabajadores que los del turismo no hay, pero tenemos que estudiar, y me incluyo. Si a algo le tengo miedo, es a que yo avance en edad y retroceda en información, aclarando que hay 3 niveles a partir de esto, pero que claramente hay diferencias entre información, conocimiento y sabiduría. Aquí puedo referirme justamente a un poeta llamado Robert Brynum, que escribió un poema que se llama Paracelso. Dice, la verdad está dentro, no nace de algo externo. Hay en todos nosotros un recóndito centro donde íntima y plena la verdad nos habita. Saber consiste más en abrirse un camino por donde pueda huir nuestra luz prisionera que en abrir una puerta para los resplandores que imaginamos fuera. Educar y estudiar es enseñar lo que cada uno de nosotros somos. Yo sé, estoy seguro que en el sector del turismo podemos encontrar un futuro posible de magia. Si he de tocar, y para esto, para empezar a terminar, los mapas, no podemos hablar de etnoturismo sin comprender la cosmogonía de esos que llama Alejandro Fajardo, y un saludo, 102 razones poderosas para viajar por Colombia, derivado de 102 pueblos indígenas. Nosotros hemos mirado a los indígenas en muchos de los casos con desprecio, pero hemos ido a sus territorios a servirnos de su paisaje con fantasía. No creo que el turismo que viene sea capaz de sobrevivir cuando nosotros solamente estamos vendiendo un paisaje sin una historia y no permitiéndole a esos visitantes llevarse improntas imborrables en el alma, pero de parte de los habitantes. Yo sé que hacer un abogado, un ingeniero, un físico nuclear que demora 12 años, eso es demasiado fácil, pero hágame un campesino. ¿Cuánto te demoras en hacer un campesino? Y esa mirada de los territorios que ellos cultivan, que han servido para fantasear con el turismo, por el éxtasis estético que ofrece un cultivo de girasoles, por ejemplo. Creo que un cultivo de girasoles deja perplejo al más desprevenido de los visitantes, pero no puede ser justo que nosotros miremos con desprecio al campesino. Ahora menos justo resulta que la Colombia campesina la cojamos alrededor del turismo rural y comunitario para hacer un negocio donde no participan como socios del negocio. Si bien es cierto, nuestro trabajo deriva del ocio, nosotros vamos a tener que inventar nuevos negocios. De lo contrario, y esto será invitando a socios, nosotros no habremos aprendido la lección de que el ocio es nuestro negocio, pero necesitamos involucrar a otros socios. No es llegar a la casa del campesino
a pedirle rebaja por el almuerzo cuando en el restaurante a manteles das el 10% de más. Y conozco esos casos. Así las cosas, estamos hablando del mapa del campesinado colombiano, pero tenemos que poner en el centro la empleabilidad rural no agrícola, conocida así por el Instituto Promer, que trabaja para el tema de turismo rural y que sacó la política de turismo rural hace muchos años. Promer es el Instituto para la Promoción de, yo no recuerdo muy bien, en América Latina y el Caribe, es decir, en Latam. Así las cosas. Si pongo el mapa campesino de Colombia, pongo en el centro el turismo rural, pero yo no pongo el turismo rural y el comunitario en el centro. Primero ubico al campesino y busco que esa empleabilidad rural no agrícola yo la pueda convertir en historia, en narración profunda, en vivencia mágica para un visitante, pero que ese visitante además se vaya reconfortado con su espíritu por haber tenido presente al campesino. No desde lo económico como única dimensión, sino desde la magia de él en su verdadera esencia mágica. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a ordenar el pensamiento. Yo escucho hablar mucho del turismo rural comunitario y si bien es cierto, yo no estoy pidiendo que un campesino esté en una vitrina de anato porque justamente esa es la empleabilidad rural no agrícola, tampoco estoy hablando a nivel de consumo, tampoco estoy hablando a nivel económico únicamente, si bien es cierto lo incluyo, ese es el resultado de la acción, pero la acción tiene que incubarse desde algo muy profundo. Tenemos que entender que en el alma de cada ser humano vienen escritas unas vocaciones, vienen escritos unos talentos, pero la educación no está hecha para inyectarle a la gente conocimiento. La educación tiene que estar hecha para descubrir quiénes somos. Y cuando nosotros habramos llegado al turismo internacional, tenemos que darnos cuenta que ellos van a venir donde nosotros a ver nosotros quiénes somos, de la misma manera que nosotros iremos donde ellos a ver ellos quiénes son. Pero nosotros necesitamos buscar en los otros lo que en nosotros, lo que estamos buscando en los otros, y parece que se nos ha perdido. Quisiera que la frase, el que se quiera ir para el exterior, que se vaya para el interior y descubra el país que lleva adentro, 3 veces enunciada por mí, quisiera que quedara como una impronta en las personas que hagan sintonía con ella. Si bien es cierto, mis discursos y mis conferencias ofrecen debates y yo a veces incluso blindo esos debates diciendo excelente el que venga a debatir porque finalmente tiene en él una historia para construir, no para destruir. Nosotros ya no necesitamos protesta sin propuesta. Debemos de tener una protesta, claramente tenemos que tener una propuesta. Tenemos razones poderosas fuera de esos pueblos indígenas en la naturaleza, pero tenemos que entender que tenemos 63 áreas protegidas, de las cuales 44 son parques nacionales naturales, 12 son santuarios de fauna y flora, 3 son reservas nacionales naturales, 1 es vía parque, 1 es un área natural única como los estoraques y 3 son distritos nacionales de manejo integrado para completar 60 razones naturales de un mapa
de la naturaleza con sus mejores atractivos y atributos. Pero tenemos que ser capaces de cambiar la venta de atractivos por la venta de productos turísticos verdaderamente con enfoque, porque el que no tiene foco está desenfocado. Tenemos que entender que el país de las aves, que hoy está mapeado por una cantidad de pajarólogos, tenemos que entender que ese mapa necesita generar diferencias entre las aves de los desiertos de la Guajira a las aves del Amazonas, que también son distintas de las de la Orinoquía y de las de la región andina, y que ese endemismo, si bien es cierto ya en sí, refiere una diferencia, la forma de observarlas tiene que ofrecer en los avistadores de aves unas diferencias a partir de lo nuestro. Aplaudo el ejercicio etnoaves, por ejemplo, del Baupés. ¿Cómo vamos a mirar las aves a partir de la cosmogonía de los indígenas? ¿Creen ustedes que los incas y los muiscas vieron un cóndor? No, 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 ellos vieron mucho más que el cóndor. Tal vez eso que dice el Principito de lo esencial es invisible a los ojos aplique, pero nosotros adicionalmente tenemos 741 reservas naturales de la sociedad civil. Tenemos un río con 2.820 kilómetros de longitud que se llama el río Caquetá, y no falta el que crea que el río Magdalena es el más largo de Colombia, cuando incluso de segundo está el Putumayo con 1.610. No le estoy restando valor al río Magdalena, porque como él en la historia de Colombia ninguno, y que lo diga el amor en los tiempos del cólera, y que lo digan el desarrollo del país y el mapa que se construyó a partir del río Magdalena en Colombia es un mapa alrededor de la economía y es un mapa alrededor de su magia. Tal vez la palabra más recurrente para mí sea esa, la de la magia, porque creo que ese realismo mágico, que además, para retomar lo que dije ya hace un rato, como marca, y para aclarar lo de las marcas, la marca de Colombia es Colombia, como la de Perú es Perú y la de México, México. Que nosotros hayamos sido el realismo mágico nos estaba diciendo que había que construir productos alrededor de la literatura. Hoy la marca de Colombia nos está diciendo Colombia siente el ritmo. Y esto, que ya está mapeado, quisiera saber por cuántos verdaderamente. Aquí no hay forma de levantar la mano, ni se trata de ridiculizar a alguien, ni mucho menos, ni más faltaba. Pero que conocieran el libro blanco de la música inspirador de la marca Colombia siente el ritmo. Ese es el otro mapa, el de la música en Colombia. Pero también está el mapa de los ríos. Si a mí me dicen, ¿con qué harías un detonante turístico que diferenciara a Colombia del resto del mundo? Le diría con acuapuertos. Y te diría que en el puerto de La Dorada, Caldas, te espera un hidroavión para recorrer el río Magdalena hasta su desembocadura en el barrio Las Flores en Bocas de Ceniza, para luego tomar y volar por encima de esa Sierra Nevada de Santa Marta con sus 5.775 metros sobre el nivel del mar, para tomar vuelo y acuatizar en el río Orinoco y saltar del Orinoco en el Parque Nacional Natural del Tuparro para acuatizar en el río Magdalena y salir del río Magdalena y sobrevolar, del río Amazonas, perdón, y después de acuatizar y volver a tomar el hidroavión, elevarse hasta atravesar esa Sierra Nevada
del Cocuy, Huicán, cuarta y quinta montaña más elevadas de Colombia. Y diría que el mapa fluvial de Colombia, para los que son contemporáneos conmigo, deberán recordar que a nosotros nos dijeron que Colombia tenía su riqueza en la hidrografía. Para terminar, no podemos olvidar el mapa patrimonial material e inmaterial, el artesanal, el gastronómico. Y no podemos olvidar que nosotros en Colombia compartimos con el mundo 30 elementos por ser patrimonio de la humanidad. Que si bien es cierto, esos 30 están configurados en 5 ciudades creativas que son Buenaventura y Popayán, ciudad creativa de la gastronomía, Bogotá y Medellín, ciudad creativa de la música ante la UNESCO, y Manizales, ciudad del conocimiento, para pasar a los otros elementos de patrimonio cultural y patrimonio mixto, incluyendo un paisaje cultural cafetero que lleva además ese sello de patrimonio de la humanidad, del que parece que no nos hubiéramos dado cuenta porque nos quedamos en paisaje cultural cafetero y se nos olvidó el reconocimiento de que este territorio, que es además el que yo habito, es un patrimonio cultural de la humanidad. No se les olvide una cosa: para hablar de productos turísticos tenemos que tener presente las tendencias del mercado, la identidad de los territorios, la creatividad de los artistas y los creativos en sí, y los canales para vender esa Colombia deseada, que creo que además, o que espero yo, a través de mi ímpetu, se haya podido percibir el amor que tengo por este país. Para terminar, termino con una frase de William Ospina: si alguna revolución requiere la educación, es la revolución de la alegría, que le devuelva o les confiera a los procesos educativos su radical condición de aventura apasionada, de expedición excitante, de juego y de fiesta. Eso es lo que nosotros queremos: una aventura apasionada, una expedición excitante, juego y fiesta en el turismo. Muchísimas gracias. Cabeto, pues muchísimas gracias a ti por este especial espacio que nos has dado a todos nosotros. Si quieres poner tu cámara, igual creo que ya se ha mejorado mucho la señal y muchos quieren ver tu cara. Entonces, si quieres ya para este espacio de las preguntas y comentarios, si quieres habilitar tu cámara, estaría bien. Por el momento, por el chat hemos recibido pues en general muchos comentarios como de agradecimiento y de reconocimiento pues a lo que nos has compartido hoy y digamos a cómo lo has compartido hoy con todos nosotros. Pero entonces hay una pregunta que nos hace Ferney Mejía. Sí, lo conozco. Dice: ¿cómo hablar de reducción de capacidad física en hoteles, bares, restaurantes, transporte y capacidad de carga o límite de carga aceptable sin aumentar los costos y por ende el precio de venta de los servicios y paquetes y ser competitivos? Colombia no es un destino económico. La devaluación lo hace interesante para el turismo receptivo. Ferney, mira, esa pregunta es otra conferencia. No quiere decir que no vaya a responder a estos asuntos. Nosotros tenemos hoy la economía confinada. Y qué pena contigo, Cabello, me vas a matar, pero creo que es la cámara si nos dañó otra vez la señal. Entonces, quitémosla nuevamente como para que no tenga que interrumpirte tanto. Lastimosamente
Apagada, listo. Lastimosamente la señal no nos ayuda mucho con la cámara, pero entonces vamos a seguir así. Recuerden que los que tengan preguntas pueden escribirlas a través del chat o piden la palabra a través del mismo medio. Bueno, entonces voy a terminar, voy a continuar la respuesta a Ferney. Pues Ferney es amigo y Ferney además me ha aportado muchas cosas con lo que conoce del Guaviare. Pero yo sé que la pregunta está en el centro de todos los empresarios. Y yo estoy del lado de todos los empresarios. El proceso de selección natural después de una pandemia alrededor de lo empresarial no lo salva nadie, que yo sepa. La literatura muestra que después de la pandemia vienen una cantidad de cosas y nosotros ya estamos inmersos en la situación. La capacidad de carga o el límite de cambio aceptable, que es un poco más elástico a la hora de medir esas capacidades, tiene que determinar los tiempos. A mí me parece absurdo, perdón que la palabra sea tan fuerte, que un país completo entre a trabajar a las 8 de la mañana. Eso me parece desde todo punto de vista absurdo. Nosotros vamos a tener que entender que no nos podemos mover al mismo tiempo para las mismas cosas. El teletrabajo nos está indicando muchas cosas y los mensajes son maravillosos. Hay que leerlos y hacer renuncias, yo lo he dicho, pero pasa igual, los límites de cambio aceptable tienen que determinar esas capacidades que yo tengo versus esos horarios. Nosotros tenemos horas de colapso y temporadas de colapso. Se supone que el 30% del año es un 30% digamos, entre comillas, de temporada alta. Eso ya no lo vamos a ver, por lo menos no en el tiempo próximo. Pero nosotros tenemos que romper la desestacionalización turística. Nosotros tenemos que empezar a ver las otras tipologías de turismo. Nosotros tenemos que aprender a ver el turismo leisure de esa combinación de ocio con negocio. Nosotros tenemos que aprender a que no puede ser que 120 noches del año sean rentables para los hoteles y le den la defensa. Si yo cojo el público o la capacidad de un hotel ofrecida durante 120 noches, digamos que si el hotel tiene 30 habitaciones, entonces estos son 36,000, por favor apaguen el micrófono, esos son 36,000 pasajeros. Divídame esos 36,000 pasajeros en 360 noches. Entonces, claramente tenemos que cambiar el aforo, pero tenemos que revisar cómo cambiamos los colegios, cómo cambiamos las empresas, cómo cambiamos los modelos alrededor de las vacaciones, cómo rompemos la estacionalidad turística. Es que a mí me parece muy audaz la empresa privada en Colombia para que sobrevive con tanta empresa que hay en un tiempo tan pequeño del año que si tú lo comprimes te da 4 meses, es decir, tú eres un vago 8 meses, pero en la sumatoria de varios días. No. ¿Cómo puede ser que Bogotá entre a las 8 de la mañana a trabajar? Eso es ridículo. ¿Cómo no va a infartar un Transmilenio? ¿Cómo no tenemos otros turnos? Yo creo que todos esos mensajes nos los está entregando la pandemia y bienvenidos, pero bienvenidos. El que no cambie, lo cambia el cambio. Bienvenidos con todas esas renuncias. Mis respuestas son muy largas, yo no sé, Ferney, lo hablamos luego, por eso te dije al comienzo que prácticamente esa es otra conferencia. ¿Hay más preguntas?
Tenemos más que todo es como comentarios. ¿Y cuáles son Preguntas los como tal comentarios? no tenemos, pero entonces voy a leerte algunos de los comentarios. Bueno, Entonces, por ejemplo, digamos acá, Luis Edgar Arias nos había puesto, tienes toda la razón cuando las empresas también quieren lucrarse con el trabajo del campesino, aumentando el menosprecio por el visitante, que ellos creen que solo dejan desorden y trabajo. Hay que mostrarles la benevolencia de él para que asimismo sean unos enamorados del turismo. Em, Carl- sí, sigue, sigue, Carlos. Andreina. Carlos Mario Llano nos pone aplausos, aplausos, Cabeto, esa es la esencia, vivir el territorio, la riqueza multicultural, hídrica, de naturaleza, de nuestra gente, lo ancestral, la tradición. Ángela Becerra te manda un saludo desde el Meta. Gina Ujú. dice espectacular, como siempre dejando una sensación de energía ahora regenerativo. Eh, Hay Muy bien. alguien que, Claudia Murillo, nos hace una sugerencia que si queremos o estamos interesados en el tema de turismo regenerativo, nos Sí. sugiere el autor Edward Müller de Costa Rica. Entonces Ok, ahí lo tienen en el chat por si buenísimo. también les interesa. Aleja Millán dice, te doy un punto más al CIB. Alejita, eso es un amor. Ángela dice que bueno, que siempre es una maravilla escucharte, que excelente el aprendizaje, digamos que muchos mensajes más que todo de agradecimiento y de mensajes de ¿Verdad? reflexión. Sí, qué bueno. Entonces ahora yo quisiera escuchar un comentario por parte de Marcela y otro por parte de Andrea. Califíqueme Eh, en el público. Ay, nos hicieron otra pregunta. Bueno, Cabeto, la sostenibilidad, dirías que que en cuál aspecto de la dinámica turística hay que tratar de rescatar más o hacer un llamado mayor a la sostenibilidad. vaya. Digamos que yo lo que siento, yo no soy un experto en temas de sostenibilidad. Digamos que me parece muy bien como agarró la palabra SOS sostenibilidad. Lo que pasa es que yo fui más fuerte y la persona a lo mejor no quiso ser tan fuerte como yo y eso se respeta, pero yo dije sostenible de temeroso. Yo les voy a decir algo. El promedio diario de vuelos en el planeta en el año 2019 estuvo en 130.000 vuelos diarios. Esos son 43.800.000 vuelos en el año, que dan 2.000 y pico de millones de personas en viajes aéreos. Y a nivel de consumo de petróleo y de energías fósiles, ¿cómo podemos sostener esa aviación? Digamos que alguien me dirá, pero las aerolíneas necesitan sobrevivir. Y yo le digo, sí, necesitan sobrevivir. ¿Quién dijo que no? Yo no voy a poner eso en discusión. Eso no está en discusión. Es que lo que se necesitaba era medir el índice de saturación, pero no por la afluencia de viajeros, sino por la capacidad de la Tierra. No tiene ningún sentido que nosotros le hagamos la capacidad de carga o el límite de cambio aceptable a los parques nacionales naturales cuando sobre ellos se están volando miles de aviones diariamente. Yo creo que ese proceso natural de lo sostenible, que sí o sí, sea o no elaborado el virus, sea porque claramente
nos merecíamos parar en seco, nos lo merecíamos. Es que hay gente que cree que dice que va a haber cambio climático. No, no va a haber cambio climático. Nosotros estamos en el cambio climático. Nosotros ya encendimos la estufa y parecemos batracios dentro de una olla esperando a que esto estalle hirviendo. Y cada vez más emisiones de CO2 y cada vez más aviones y aviones y aviones. Y entonces las cifras del turismo son que para el año no sé qué van a viajar, va a llegar el pasajero número 3.000 millones a algún lugar de la geografía del mundo. Oye, pero no preguntaste a la Tierra si era capaz con todo ese desaforo de movimientos. Y pareciera que esto fuera una contradicción con relación a que yo estoy diciendo que tienen derecho a sobrevivir las aerolíneas. Yo lo estoy diciendo desde la dimensión de lo económico, pero acusando la dimensión de la capacidad de la Tierra. Nosotros estamos en la era del tecnoceno. Hace rato estamos en la era del tecnoceno, pero no hemos sido capaces de medir verdaderamente la capacidad de la Tierra. Nosotros como seres humanos ocupamos la mayor biomasa de cualquier ser viviente en el planeta. Es más, ocupamos los territorios de otras biomasas. Ocupamos los territorios de unos animales. Cuando nosotros teníamos más animales, sabíamos menos de los animales. Hoy sabemos más, pero tenemos menos. La Tierra nos está hablando de 1000 maneras. Entonces, ese SOS de la sostenibilidad, claramente, y para terminar la respuesta, necesita pasar de ser un formulario a ser una actitud. No puede ser posible que a ti te certifiquen por haber cumplido un protocolo que no está en sintonía con tu actitud. No te pueden declarar apto si no hay un acto. Y eso lo tenemos que cambiar con urgencia. Hay unas normas de sostenibilidad que son casillas. ¿Quién dijo que la sostenibilidad era un formulario? Puede que la aplicabilidad del formulario te empiece a dar una orientación. Perdónenme, pero cuando hubo pedagogía de sostenibilidad para las empresas, y acuso con otra pregunta algo más serio. ¿Cuál es la pedagogía de sostenibilidad que estamos teniendo en tiempos de pandemia? ¿Cuál es esa pedagogía? Yo sé que están hablando de negocios verdes. Oye, pero es que nuestro sistema circulatorio exterior se llama aire. ¿O qué otro tema, o qué otro nombre lleva? ¿O qué otro elemento es? ¿Acaso los que mueren por coronavirus no mueren por falta de aire? Entonces, este aire tan enrarecido por un comportamiento tan envilecido en una acomodación de la tierra, lógicamente va a hacer desaparecer muchísimas empresas. ¿Qué es lo que yo digo adicionalmente en términos de sostenibilidad? Es que nosotros es hora de que midamos y nos midamos, ¿sí? Y el turismo tiene una gran responsabilidad en la crisis de la tierra. Yo no estoy diciendo turismo desaparezca, ni más faltaba, vivo de él, lo amo, me siento orgulloso de trabajar para la felicidad de la gente, pero yo no puedo dejar de lado la tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, esto yo no sé si
en todo mi discurso que parece más filosófico. Cabeto, se nos cortó la última parte. Háblanos porque no sé si soy yo, pero no lo estoy escuchando. Ustedes me ayudan por el chat diciéndome si soy yo la del problema o... Gracias, Ángela. No se escucha, se cortó, sí. Cabeto, tú nos estás escuchando, haz con la cabeza. Ahora intenta. No, algo pasó con tu sonido, porque ninguno de nosotros te estamos escuchando. No, nada. Te debemos hablar, pero no te escuchamos nada. Bueno, demos un minutito para, para ver si logramos tener el sonido y si no leemos los últimos comentarios y ya finalizamos la sesión. Andrea, me voy a desconectar y me vuelvo a conectar, si te parece. Dale, intentémoslo acá. Te esperamos un minutito para que demos cierre contigo. Él me acaba de enviar un mensaje de voz que o sea, va a volver a conectarse. Démosle unos 20 segunditos, ya él se conecta de nuevo y hacemos el cierre del webinar. Si alguno de pronto tiene una pregunta adicional o quiere pedir la palabra para antes de irnos, entonces en el chat puede hacer el comentario. Listo, ahí ya te estamos escuchando. Ok, me están escuchando, pero no había hablado. Ahí. Ahí, perfecto. Entonces, Bueno, estaba comentando que voy a leer los últimos comentarios que nos hicieron, si te parece bien. Bueno, Mariluz nos dice, siempre será un gusto escucharte, verdaderamente apasionante, muy buena charla. Jorge dice, muy buena charla, querido Cabeto, estás cumpliendo tu misión. Leticia Garzón dice, es una persona muy creativa, lo conozco hace mucho tiempo en el Parque Los Nevados, donde surgió su gran creatividad y lo admiro mucho. Un ejemplo, concierto de Luna Llena en Parque Nevados. ok, Ángela dice, hay súper. mucho por hacer en cuanto a sostenibilidad, tienes toda la razón, debemos actuar convencidos en la sostenibilidad. Aleja Millán dice, lo temible de los sostenibles son los formularios. Carlos Mario, Sí. Carlos Mario Llano dice, totalmente de acuerdo con las respuestas, la conciencia humana y empresarial de la dimensión del impacto respecto de la capacidad del territorio. Él nos hace también una pregunta.
¿crees en un escenario futuro posible para el turismo en lugares desconocidos, no tradicionales, para equilibrar la balanza, o será que nos veremos abocados a una saturación de esos destinos ya conocidos? Uy, esa pregunta me encanta. Mira, hace algún tiempo, mucho tiempo, pero todavía tiene vigencia, me encontré un artículo en una revista española de turismo, especializada en turismo, y decía una cosa que al comienzo me ofendió, pero luego comprendí desde dónde lo decía. Entonces decía, Colombia, miserable país, y yo dije, oye, qué atrevido. Luego comprendí por qué lo decía. Entonces, Colombia, miserable país, cuyos habitantes viven sentados en lingotes de oro bostezando de hambre. Y a renglón seguido hablaba de la existencia de un inventario turístico colombiano que los colombianos no conocen. Terminaba diciendo, y lo peor no es que no los conozcan, lo peor es que no los quieren. Eso, aunque lo leí hace muchos años, yo sigo sintiendo que los colombianos, con muchas excepciones, pero no tampoco tantas, esas excepciones conocen el país, pero la mayoría de los colombianos no conocen Colombia. ¿Qué creo para dar respuesta a esto? Que es que nosotros tenemos que empezar a conocer el inventario de atractivos de Colombia y que necesitamos hacer esa tarea urgente sin poner tantas limitantes. Porque es que muchas veces cuando se plantean soluciones hay unos expertos en problemas. Entonces cada que planteas una solución te plantean un problema. Pero que la densidad de uso del cabo de la vela perfectamente puede cambiar el aforo si comprendemos a Punta Gallinas, a Nazaret, a las dunas de Taroa y a otros lugares distintos al cabo de la vela, pero en el mismo desierto. Yo sé que quien la está pasando muy mal es Cartagena. Tal vez la que más mal la está pasando de todos es Cartagena, pues porque tiene la oferta más grande en Colombia. Pero nosotros tenemos muchas Cartagenas chiquitas en Colombia. Caso Santa Cruz de Mompox. Pues claramente es una isla porque el brazo de Loba, el Natillo de Loba, abre y luego se junta con el Magdalena. Es una isla de carácter fluvial, pero claramente es una isla. ¿Y cuántos son los otros pueblos patrimonio que nosotros podemos visitar? Yo creo que lo que tenemos que cambiar es la densidad de uso. Yo creo que al sector del turismo se le agotó el inventario con 10 cositas cuando hay 100. Esas cifras son cifras dadas hipotéticamente, no estoy entregando una estructura, pero claramente nosotros tenemos forma de expandirnos. Es que yo recuerdo en alguno de mis cursos sobre turismo cuando hablaban de índice de saturación. Parece que nosotros no hemos podido entender los índices de saturación. Todos queremos pegar en la misma flecha para el mismo lado. Bueno, pues la astucia en el nuevo negocio consiste en llevar gente a muchos lados en muchos días para dividir las cargas. Esa es la salida. He dicho. Perfecto. Aquí Ángela nos hacía ¿Me otro estaban escuchando? comentario. Dice realmente sí en todo. Lo peor son los formularios. De pronto si hubiera un mayor actuar y menor papeleo sería más práctico y efectivo. Y un último comentario que nos hace acá
desde la Asociación Comunitaria Yerumo Blanco, que muchas gracias por tu charla, que un saludo muy especial desde Pereira. Ese ya es el último comentario que tenemos, Cabeto. Bien, entonces ahora quiero el comentario de Marcela y de Andrea. Marcela tuvo que salir hace unos minuticos a Ok. conectarse a otra reunión que la llamaron, pero Sí, nada, pues de nuestra parte, digamos, no resta más que agradecerte, Cabeto, porque digamos que este tipo de webinar que son un poco más de reflexión, más de irnos a unos temas un poco más profundos y no encerrarnos como en el tema cuadrado del día a día, creo que nos ayuda bastante a todos. Como te has podido dar cuenta, es un momento digamos, de pensar un poco más allá y de llevar un poco más las ideas que tenemos en el día a día y en el sector turismo, que en este momento está siendo como tan golpeado como por todo lo que está pasando con la pandemia. Entonces, gracias por todas tus ideas, por esta reflexión que seguramente pues nos ayuda mucho a todos desde donde estemos, si somos entidades territoriales, si somos empresarios, emprendedores, asociaciones comunitarias y desde el gobierno nacional. Gracias a las personas que permanecieron durante toda la duración del webinar. Les queremos recordar que esta grabación va a poder estar disponible en el link que les he estado enviando en algunas ocasiones por el chat, que está en la página de Colombia Productiva, sección Capacítate. Ahí ya pueden encontrar todos los webinars y el de hoy estará disponible a partir de mañana. Entonces, nada, pues Cabeto, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos este espacio. Y ojalá pues podamos de pronto más adelante organizar otro. bueno, Andrea, muchísimas gracias a la audiencia, pues encantado, una audiencia además sostenida en un largo tiempo, que me parece que la audiencia sostenida no es fácil. Yo sé que hay gente que entra y sale, pero se sostuvo en más de 50 la mayor parte del tiempo, y se le comprende a quienes se retiran por las razones pues que yo no las voy a juzgar ni más faltaba. Así que me gustó el número de personas que había, y espero pues verdaderamente haber dejado alguna semilla para la reflexión, pero ves que esto que nos permite Colombia Productiva, gracias a Andrea, gracias a Marcela, son espacios que yo valoro mucho. Por lo tanto, con esto queda implícito que estoy abierto a cualquier otra invitación y que yo lo haré con el mayor de los gustos. Muchas gracias, Cabeto, y muchas gracias a todos por participar. Les deseamos un feliz resto de día.